Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús. A los santificados en Cristo Jesús, 1 Corintios 1, 2b. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 25 de febrero, mes de santificación. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Estaremos muy atentos al tema la cruz y la vida. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. Buenos días. Para esta ocasión les invito a que meditemos juntos con el tema la cruz y la vida. Ese es nuestro tema para esta mañana. Y les pido que estemos muy concentrados. Vamos a orar, vamos a pedirle ayuda al Señor. Hay unos asuntos muy puntuales que el diablo no quiere que usted conozca. Y vamos a luchar hoy, vamos a estar muy concentrados, muy receptivos al Señor. Evite distracciones, evite distraer a otra persona. Como dijimos ahorita, vinimos es por Cristo, vinimos a llenarnos de Cristo. Ese es nuestro deseo y necesidad. Se une el deseo y la necesidad, y Él está también dispuesto a dispensarnos su vida. Entonces estemos muy concentrados, porque estoy seguro que hay unos asuntos que el diablo no quiere que usted sepa. Si usted los conoce, inmediatamente va a tener victoria si los pone en práctica. Hay unos asuntos que conocemos y los debemos poner en práctica. Por supuesto, no es conocerlos y ya. Hay otros asuntos que no conocemos y como no los conocemos, difícilmente los ponemos en práctica. Sin embargo, algunas cosas, aunque no las veamos en la palabra, aunque no las veamos en la Biblia, las hemos aprendido. Y luego de aprenderlas y luego de experimentarlas, luego de eso las vemos en la Biblia, las vemos en la palabra. No siempre es así. Creo que lo de hoy, particularmente uno de esos asuntos, no lo hemos visto en la palabra y lo hemos estado practicando por años al revés, por falta de verlo. Así que, por favor, mucha atención. Le pedimos ayuda al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de ti con nuestro corazón abierto, dispuesto para ti. Te necesitamos y te deseamos. Queremos ser enseñados. Sabemos que por la predicación de tu palabra viene la impartición de tu vida, y esa es nuestra necesidad y deseo en esta mañana. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti. Ilumínanos, Señor. Abre las Escrituras delante de nuestros ojos. Por tu Espíritu Santo, ayúdanos a recibir lo que tienes para nosotros y a ponerlo en práctica con perseverancia. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñame, por favor, inicialmente a Romanos capítulo 7. Y mientras nos ubicamos en el capítulo 7 de
la carta del apóstol Pablo a los romanos, quiero que recordemos los 3 domingos anteriores. Hemos hablado de la cruz, inicialmente la cruz y el mundo, luego la cruz y el diablo, y hace 8 días la cruz y la carne. Tenemos victoria sobre esos 3 enemigos gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la base de nuestra victoria. Pero no solamente es ese aspecto de la cruz, sino que el Espíritu Santo está en nosotros comunicándonos toda esa obra que Cristo hizo. Y esa es la parte del día a día. Esa ya no es la base, sino que es la experiencia diaria, la comunicación del Espíritu Santo de toda la obra de Cristo. Por eso tenemos victoria sobre el mundo, sobre el diablo y sobre la carne. Sin embargo, queridos hermanos, aquí viene el peligro y vamos a, como se dice, a tomar el toro por los cachos de una vez. Vamos a ir al meollo del asunto desde el inicio. ¿Cuál es el peligro? Que aún después de tener esa victoria y de experimentarla, nos podemos regresar. Yo no sé si alguno de los que está aquí presente ha tenido la experiencia que después de recibir a Cristo alguna vez ha cometido un pecado. ¿Sí? ¿Alguno tiene esa experiencia? Creo que el Señor nos va a mostrar hoy qué es lo que causa eso. Porque usted dice, pero yo amo al Señor, yo estoy en firme con el Señor. ¿Por qué caí? ¿Por qué recaí? Y peor, algunos estarían diciendo, pero ojalá yo hubiera recaído, ojalá yo hubiera caído, pero es que yo mantengo caído. Sin embargo, creo en el Señor. Mi fe está sólida en Él, o sea, yo no tengo duda. Y sé que soy un hijo de Dios, como cantábamos hace unos minutos. Lo somos. ¿Y qué nos hace retroceder? Creo que lo máximo que hemos aprendido es que somos engañados, y es así, somos engañados, y cuando somos engañados entonces actuamos de manera inapropiada, precisamente porque estamos bajo engaño. Pero exactamente, técnicamente, puntualmente, ¿en qué está el engaño que nos hace retroceder? Vamos a tratar de mirar en esto en Romanos capítulo 7, los versos 21 al 23 dice, Romanos 7, 21 al 23, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está clarito, ¿cierto? Sinceramente, por mucho tiempo me pareció un trabalengua, pero el Señor nos ha inquietado en que cuando vemos algo así en la Escritura, no es para pasarlo y olvidarlo y tener paz en no mirarlo, todo lo contrario, es para pedirle que nos hable, que nos muestre qué es lo que hay allí. Quisiera que me acompañara y que entre todos descubriéramos en esos 3 versículos, 21, 22 y 23 de Romanos 7, cuántas leyes hay. ¿Cuántas leyes están mencionadas? Vamos con el verso 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ahí hay una, ¿cierto? ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. ¿Y cuándo es que dice el apóstol que se da cuenta de eso? ¿Cuándo es que haya esa ley? ¿Cuándo? Cuando quiere hacer el bien. ¿Hay alguno de los que está aquí presentes que quiere hacer el bien? Les tengo una pésima noticia. El hecho que ustedes quieran hacer el bien activa esta primera ley que está mencionada acá. ¿Cuál? ¿Qué dice el verso 21? Que el mal está en mí. ¿Alguna vez usted ha dicho,
voy a ser sujeta a mi esposo, pero me voy a hacer el propósito, esta semana voy a tener victoria en eso. Y ahora ayuna, mejor dicho, todo el mundo le dice, has bajado de peso. Está en esa lucha. Se hizo el propósito de un buen propósito. El Señor quiere eso. El Señor quiere que la mujer esté sujeta a su esposo. Sí, eso es de las cosas maravillosas que yo he visto en la palabra. Y la mujer quiere hacer eso, ¿cierto? Quiere estar sujeta y se hace el propósito. Y no sé si alguna se atreva a decir cómo ha sido su experiencia justo en los días que más se hizo ese propósito. Me imagino, no me lo tiene que contar, pero me imagino que halló esta ley. ¿Cuál? Que el mal está en usted. Y fue la semana que le quiso decir hasta tonto, si es que no se lo dijo a su esposo. Es la semana que tuvo que, mejor dicho, los mayores fracasos. Cuando se hizo el empeño, el propósito, halló esta ley. ¿Cuál? El pecado, el mal, perdón, dice el verso 21, el mal está en mí. Y vamos descubriendo esto. A veces usted no se ha hecho ese propósito, ni ha orado, Señor, ayúdame esta semana. Y a veces ponemos las metas por ahí, ¿cierto? Que se vean para animarnos, ser sujeta. A veces nunca hizo eso, nunca lo dijo, nunca hizo ese empeño. Y esa semana fue tan fácil para usted ser sujeta, fue dulce, fue tierna, reenamoró a su esposo. Igual para otras situaciones, esto no solamente es para la esposa, para el esposo, para los hijos, para todos. Usted dijo, esta semana voy a ser amable con los vecinos. Y esa semana fue cuando más sus vecinos llevaron a los perritos a dejarles adorno en su antejardín. ¿Y qué pasó? Halló esta ley, perdón. ¿Cuál ley? Que el mal está en usted. Y cuando usted cayó en la cuenta, ya estaba alegando con el vecino que usted quería ser amable. Entre manos hacemos un propósito, notamos que es contraproducente, pero como sinceramente no tiene sentido, o sea, en la lógica sería normal que si yo apunto a algo, a una meta, a eso lo voy a lograr. Entonces digo, no, tercamente voy a hacer este propósito, voy a hacer ese empeño. Pero ¿saben qué? Hay algo más poderoso que la lógica y es la palabra de Dios. Y en el capítulo 7, verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entre más hagamos ese propósito, más vamos a activar esa ley. Es como que cada vez que usted hace el propósito, enciende ese botón, le da on a esa ley. ¿Cuál ley? El mal está en usted. Entonces mejor es quedarse quietico y no hacerse el propósito. De verdad, no lo digo de chiste, quedémonos quieticos. Yo no voy a hacer el propósito de portarme bien esta semana. Si se hace el propósito de portarse bien esta semana, lo más posible es que tenga una terrible derrota esta misma semana. Porque cuando usted quiera hacer el bien, es que se activa esa ley, la ley que el mal está en usted. Ahí podríamos terminar, ese es el meollo del asunto. Ahí podemos terminar la prédica de hoy, pero hay otras leyes que quiero que miremos. Y cómo se combinan la una y la otra y cómo nos hacen retroceder en lo que habíamos logrado. Ya tenía victoria sobre esto y aquello. ¿Y qué pasó? Que de un momento a otro fracasé. ¿Qué sucedió? Vamos al verso 22. El verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El verso 22 es muy clarita. ¿Hay otra ley? ¿O es la misma ley? Es otra ley, por supuesto. Es la ley de Dios. Y el mismo Pablo en el mismo capítulo nos dice que esa ley es buena. Esa no es una ley mala, es una ley buena, es una ley pura, es una ley santa. Al fin y al cabo es la ley de Dios. Y la conocemos fundamentalmente por los mandamientos, por los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios, esa es otra ley. En el verso 21 habla de una ley, y la ley es que cuando quiere hacer el mal, el mal está en la persona. Esa es una ley. El verso 22, la ley de Dios.
¿cierto? Vamos con el verso 23. Pero veo otra ley, vea, dice él mismo, dice que es otra. Pero veo otra ley, ¿dónde está esa ley? En mis miembros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice miembros? Porque desde el capítulo 6 habla de miembros. ¿A qué se refiere? Al cuerpo, sin lugar a dudas. Dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, ¿esa ley de los miembros es otra ley o es la misma ley de Dios? Es otra ley. ¿Ya van? ¿Cuántas leyes hasta ahí? 3 leyes. Y luego dice que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de la mente? ¿La misma ley de los miembros? No, porque antes se revela contra esa. ¿Es la misma ley de Dios? ¿Es la misma ley del verso 21? No, es otra ley. ¿Cuántas leyes? 4 leyes. 4 leyes. En un pedacito ya encontramos 4 leyes. Vamos a repasarlas. Verso 21. Hallo esta ley, que el mal está en la persona. Que esa se activa cuando la persona quiere hacer el bien. Esa es una. Verso 22. ¿Cuál ley hay ahí? La ley de Dios. Verso 23. Veo otra ley en mis miembros. Esa es otra ley. Es una ley de pecado. Ahorita lo vamos a ver. Y ahí mismo en el verso 23 dice que se revela contra la ley de mi mente. Es otra ley, la ley de la mente. Luego dice ese mismo verso 23, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa ley de pecado es la misma ley que está en los miembros. Ahí le está diciendo el nombre completo. Es la misma ley que es mencionada iniciando el verso 23 cuando dice, pero veo otra ley en mis miembros. La última parte dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tiene un nombre que se llama ley de pecado. De hecho, en el capítulo siguiente complementa ese nombre y nos muestra el capítulo siguiente una quinta ley. Pero antes de ir al siguiente capítulo les pregunto, ¿a cuál de estas 4 leyes nos debemos sujetar nosotros en este momento? ¿Cuál es la ley que nos debe regir en este momento de esas 4? Ahí está la explicación. ¿Saben ustedes con qué ley operaron para contestarme que la ley de Dios? ¿Con cuál ley? Con la ley de la mente. La ley de la mente es una buena ley. La ley de la mente quiere hacer el bien. Por eso, como ustedes saben que la ley de Dios es perfecta, me contestaron que con la ley de Dios. Me tiene que regir la ley de Dios. Ese es un muy buen intento. Pero solo eso. Buen intento. Porque ustedes de buena voluntad, de buena intención, con la ley de la mente me contestaron eso, pero sinceramente aquí entre nos, solamente los que estamos aquí y los que nos vean por YouTube, ¿cómo le ha ido con eso? ¿Cómo le ha ido? No hablemos de los últimos 10 años, hablemos de los últimos 10 días. ¿Cómo le ha ido obedeciendo la ley de Dios? Un poquito mal, ¿cierto? Y entonces estamos condenados al fracaso. Porque si nos tiene que regir la ley de Dios, según usted operando con la ley de su mente me dijo eso. Miren, la ley de la mente quiere hacer el bien, por eso quiere regirse por la ley de Dios. Y es justamente ese el problema. Nuestra ley, la ley de la mente, quiere hacer la ley de Dios. Entonces, ¿sabe qué hace? Nos lleva a la primer ley que vimos, la del verso 21. Nos lleva a tener la intención de hacer lo bueno. Entonces activamos esa ley que dice que el mal está en nosotros. Entonces hay 3 leyes operando allí. Y eso finalmente nos va a llevar a donde no queríamos. ¿Dónde era que no queríamos? A operar por la ley
del pecado que está en nuestros miembros. Y ahí ya echamos reversa. Íbamos tan bien, sinceramente, hermanos. Miren, desde el capítulo 3 al capítulo 5 de Romanos íbamos tan bien con los pecados. Confesamos los pecados, por gracia fuimos salvos, los pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo, los pecados. Llegamos al capítulo 6 y encontramos que tenemos una ley adentro, la ley de pecado. Ya fuimos perdonados de pecados, pero tenemos una ley que nos empuja a pecar. Esa ley que habla aquí en el capítulo 7, que está en nuestros miembros, pero encontramos en Romanos 6:6 que con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Entonces, de lujo. El viejo hombre fue crucificado ya. Entonces queda eliminado el pecado de muerte, en el sentido que el cuerpo, queda eliminado el cuerpo de muerte, en el sentido que ese cuerpo ya no es para pecar, ya es para el Señor. Sin embargo, la ley sigue allí, contaminándonos. Pero tenemos victoria por la cruz de Cristo. Y fue lo que hablamos hace 8 días. Crucificamos la carne con esa base. Listo. Pero entonces, ¿por qué es que pecamos? Porque después del capítulo 6 nos sigue el capítulo 8, que nos habla de la vida práctica en dependencia del Espíritu, sino que hay una inserción del capítulo 7 que nos alerta a que o vamos hacia el capítulo 8 en victoria, o echamos reversa y volvemos a lidiar con el pecado del capítulo 6, incluso más atrás con los pecados de los capítulos 3 al 5. ¿Qué es lo que nos hace regresar? La operación que hay de una ley, que es que cada vez que quiero hacer el bien, se activa el mal que hay en mí. Entonces nosotros decimos, yo soy inteligente, yo veo la palabra, yo soy buena persona, y en general la gente es así, hasta los malvados. ¿Usted no ha visto unos ladrones que son muy amables? Es muy gracioso. Yo he visto en YouTube unos videos, pero súper graciosos, unos delincuentes, pero son caballerosos, son amables. Entonces roban a la señora, la roban con una cortesía, le hablan suave, no la asustan, no le va a pasar nada, solamente entrégueme su dinero, su celular. ¿Cómo está la familia? Ay, amable y considerado. Vea, pues, venga, le acompaño mientras que llega el bus. Bueno, o sea, entonces, dentro de toda esa maldad, hay un bien. Hay una tendencia al bien, aún hasta las personas malvadas. ¿Qué ley es esa? La ley de la mente. La ley de la mente. Nosotros, y el Señor nos advirtió de eso, sinceramente nos advierte de esto tempranamente desde Génesis. Recuerden que en el capítulo 12 nos mencionan un precioso jardín, el jardín de Edén, donde hay muchos árboles, pero particularmente 2 árboles muy importantes. ¿Alguien recuerda cuáles son esos 2 árboles? Uno se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro se llama el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la muerte. Pero note que no se llama solamente árbol de la ciencia del mal, se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. El nombre, el mismo nombre es tentador. ¿Cuántas veces, a mí me lo han dicho algunos siervos, cuántas veces no mandamos un disparate al WhatsApp, ¡pum!, y alguien nos censura y dice, no, usted escoja lo bueno y deje lo malo? O sea que yo puedo mandar cualquier cosa y la gente no, yo tengo que colocar lo que es de edificación, lo demás no. ¿Por qué ese pensamiento? Porque se cree que hay que ir al árbol de la ciencia del bien y del mal y desechar lo malo y coger lo bueno. Nosotros pensamos que estamos para hacer elección de lo bueno y desechar lo malo. Usted no tiene que escoger ni el bien y mucho menos el mal. ¿Usted qué es lo que tiene que escoger?
el otro árbol, que es la vida. Cuando usted tiene que hacer un negocio, usted tiene que tomar una decisión, contrato con esta empresa o con esta empresa. Entonces empiezo a hacer números, ¿cierto? Y usted dice, no, eso está bueno y esto está malo. Entonces desecho lo malo y escojo lo bueno. No, así no es. ¿Qué tiene que hacer? Orar, ir al árbol de la vida y orar. Y el Señor le dice, entonces usted hizo sus cuentas, y de todas maneras hizo sus cuentas, yo hago mis cuentas y voy a orar, está bien. Y en sus cuentas dijo, tengo que escoger la empresa A. Y usted va a orar y el Señor le dice, escoja la empresa B. Y usted, Señor, usted le dan ganas de aconsejar al Señor, así como Pedro hizo, no, Señor, ¿por qué no tomas un curso de finanzas? Porque pensamos que el Señor está equivocado y que nosotros tenemos la razón. Entonces, como decía mi cuñado Mario, de pura maldad, recuerda que él tenía esa expresión, de pura maldad, escojo lo que el Señor no me dijo. El Señor me dijo que escogiera B, pero voy a escoger A. Y escojo A porque en mis cuentas es lo mejor. ¿Cómo me va a ir? Me robaron. O me fue súper bien, pero caí en una tentación. O lo que sea, un desastre que el Señor me quería evitar. Nosotros pensamos que la plata lo es todo, la posición lo es todo, o que los números... No, es una cuestión de vida. Y eso nosotros lo tenemos que aprender a la práctica con este asunto del local. Nosotros no teníamos plata, y la plata no lo es todo, sino la vida. ¿Saben? Este lugar es físico, pero ¿por qué está construido? No es por la plata, es por la vida. ¿O no? Es la vida del Señor. Si nosotros vamos al árbol de la ciencia del bien y del mal, estaríamos pensando cómo encontrar un local para arrendarlo muy barato. Así estaríamos pensando. Pero fuimos a la vida y Él nos dijo pan comido, por ejemplo, y sin tener la plata. Esa es la vida. Tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal y tenemos el árbol de la vida. Sabemos que tenemos que ir al árbol de la vida. Sin embargo, si yo les pregunto por cuál de esas leyes nos tenemos que regir, usted me dice por la ley de Dios, porque fue guiado por la ley de su mente que busca el bien. Busca el bien, y usted no me va a decir por la ley de mis miembros, porque no busca el mal. Sigue usted pensando en el bien y el mal en vez de pensar en la vida. Ahora, era complicado porque allí todavía no aparece la quinta ley, que es la que nos importa. Ahorita la vamos a ver. Pero antes tenemos que mirar lo que nos dice el versículo 10 y 11. Versículos 10 y 11 de este mismo capítulo 6 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Versos 10 y 11 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Sí ves? Esa ha sido la experiencia. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. Vimos el miércoles pasado, con una cita de Hebreos, que el pecado nos engaña. ¿Qué es lo que dice aquí? El versículo 11 dice que el pecado nos engaña, pero no solamente nos engaña. ¿Qué más dice el verso 11? Nos mata. El pecado no solamente nos engaña, sino que el pecado nos mata. ¿Qué es eso? Hagamos todo el proceso. Estamos ya perdonados los pecados, libres de la ley del pecado, ¿cierto? Y vamos a avanzar a la dependencia del Espíritu que nos habla Romanos capítulo 8, pero en lo cotidiano pasamos por el capítulo 7 de Romanos. ¿Cuál? Quiero hacer el bien, y ahora más que soy creyente. Pero apenas tengo ese propósito, se activa esa ley. ¿Cuál? Que el pecado está en mí. Entonces, como quiero hacer lo bueno, me sujeto a la ley de Dios y activo esa ley que el pecado está en mí. Entonces fui engañado por el pecado. Mi cuerpo está contaminado por el pecado, fui engañado por el pecado.
y caí, cometí el pecado que no quería cometer, pero lo cometí. ¿Sabes qué es la sensación inmediata? La sabemos, sensación de muerte. Porque si yo le dijera al azar a algún hermano, hermano, venga usted, dirígenos en oración acá, venga por favor, y usted está con un pecado pendiente, ¿usted se va a sentir muy cómodo dirigiendo la oración? No, se va a sentir en muerte. Se necesita otra persona que esté en vida para que pueda orar, para que pueda hablar delante del Señor. Esa experiencia, esa manifestación de muerte, esa sensación de muerte es porque el pecado no solamente nos engaña, sino que el pecado nos mata. Nos mata. Y ya quería ir a visitar una familia para hablarle del Señor. Ya no voy. Ya no voy. Ya no me siento ni libre ni para orar ni por mí. ¿Por qué? Es una manifestación de muerte. El pecado me engañó. Y el pecado me mató. ¿Estamos condenados a eso? No. Avancemos por favor al capítulo 8. Romanos capítulo 8 y veamos el verso número 2. Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí nos habla de una quinta ley. ¿Cómo se llama? La ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida opera si estoy en Cristo Jesús. ¿Y qué poder tiene esa ley del Espíritu de vida? Tiene el poder de librarme de la ley del pecado y de la muerte. Ahora ya tenemos las 5 leyes completicas. Vamos a repasarlas en el orden de presentación. La primera ley, la que se activa cuando quiero hacer el bien, inmediatamente se activa el mal que está en mí. O sea que mucho cuidado con hacernos esos propósitos. La segunda ley mencionada, ¿recuerdan? Verso 22, la ley de Dios, los mandamientos, la ley de Dios que es pura, santa, buena, etc. Luego en el verso 23 es mencionada la tercera ley, la ley que está ¿dónde? En mis miembros, que es la misma ley de pecado y que ahora aquí es llamada ley de pecado y de la muerte. No solamente ley de pecado, porque es que el pecado me lleva ¿a dónde? A la muerte. Entonces se llama ley del pecado y de la muerte. Esa es la tercera ley. Y la cuarta ley, que está ahí mismo en el verso 23, ¿cuál ley es? La ley de la mente. ¿Qué es lo que busca esa ley? ¿El bien o el mal? El bien. Esa cuarta ley. Pero ahora en el capítulo 8, verso 2, vemos la quinta ley. ¿Cómo se llama esa quinta ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora les pregunto ya con el cuadro completo, ¿cuál es la ley que debe regir tu vida? Sin duda, la ley del Espíritu de vida, porque es la única ley, no es las otras, ninguna de las otras 4 leyes tiene ese poder. De hecho, él empieza diciendo o explica en el capítulo 8 que esa ley es muy buena, pero era débil por la carne, no aguantamos, no procedía con nosotros. En cambio hay otra ley que se llama ley del Espíritu de vida, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del Espíritu es la que nosotros debemos seguir. Por eso la necesidad y lo que plantea el capítulo 8 de Romanos es que todo hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. No por la ley de su mente. Hermano, no siga haciendo negocios con la ley de su mente. Es un desastre. Pero la otra hizo un negocio y me fue bien. Sí, es como al azar. Saqué par, saqué impar. No, qué horror. No es... Te digo, no te quiero ofender, pero no eres más inteligente que el Señor. El Señor lo sabe todo, sabe lo que viene, nosotros no, escasamente sospechamos. Entonces tenemos que seguir la ley del Espíritu de vida. Hermanos, si hacemos eso, vamos a tener victoria. Ahora,
¿Cómo lo logramos? La cruz nuevamente. Hermanos, porque si no opera la cruz en nosotros, inmediatamente vamos a hacerle caso a la ley de nuestra mente. Es que la mente está ahí lista para decirnos qué hacer. Y si hacemos eso, entonces queremos hacer la ley de Dios, ¿cierto? Y si nos hacemos ese propósito, vamos a activar la ley que consiste en que el mal está en nosotros y hemos sido engañados por el pecado y muertos por ese pecado, porque a eso nos conduce la ley que está en nuestros miembros, la ley de pecado y de muerte. Mucho cuidado. Por eso es que todos los domingos tenemos que orar, y todos los lunes, y todos los martes. Imagínese que usted viene orando, pero el jueves no oró, no sé, por algo, no oró. Y entonces no se puso bajo la dirección del Espíritu. Entonces, ¿quién cree que lo va a guiar todo ese jueves? La mente, la ley de la mente. Y está bien, está seguro usted siguiendo, no está en peligro. Eso es lo que nos ha pasado, esa es la experiencia diaria, hermano. Por eso el Señor le dijo, el Señor se las sabe todas, por eso le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué la cruz? ¿Para sufrir siguiendo al Señor? No. Mira, a veces hay unos animalitos que están sufriendo, ¿cierto? Entonces, y no tienen esperanza de vida. Entonces los sacrifican, ¿han visto? ¿Cómo pueden hacerlo? Les llaman un tiro de gracia. Hermanos, que disculpen la brusquedad, pero es que me parece que la cruz es un tiro de gracia para nosotros. La cruz no es para sufrir y sufrir, porque es que uno dice cruz, no, sufrimiento, no, es un tiro de gracia. Es un tiro de gracia. Si usted se clava, deja de sufrir. Si usted se muere, ¿qué va a sentir? Nada, está muerto. Necesitamos la cruz. Necesitamos crucificarnos, mantenernos allí y decirle, Señor, quiero mantener allí, quiero estar en una obediencia a ti. Y cuando le estamos diciendo al Señor así, Señor, quiero obedecerte aquí a ti, solo lo que me diga tu Espíritu, quiero estar en una comunión. Tengo que estar en comunión. Porque imagínense que usted recibe una información y usted dice, ¿quién me la está dando? ¿Es mi mente? ¿Es la ley de mi mente? ¿Es la ley que está en mis miembros? ¿La del pecado y muerte? ¿Es la ley de Dios? ¿O es que he activado ese mal que está en mí? ¿O es la ley del Espíritu de vida? Si no tenemos comunión, no vamos a poder saber quién nos habla. Usted le ha pasado, ¿cierto? Lo llaman a su teléfono y lo saludan con una amabilidad. Hola Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Tengo unas ganas de verlos. Y usted no tiene ni idea quién es. Pero a usted le da pena que la persona se dé cuenta. Y entonces, ay, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. ¿Cómo están tus hijos? No tengo hijos, dice. Y usted trata que la persona diga otra palabra para saber quién es, porque no lo tiene ni agregado. No, mejor dicho, usted no sabe. Así nos puede pasar cuando el Señor nos dice algo. Tanto tiempo nos acostumbramos a no oírlo, a que Él no nos guíe, que ya no le conocemos la voz, ya no sabemos cuándo es Él o cuándo es el otro. Por eso necesitamos comunión con el Señor. Amén. Estamos necesitados de una comunión con el Señor y todo estorbo esa comunión, para eso está la cruz. Vamos por favor a mirar en el capítulo 8, el verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros podemos enfocar nuestros pensamientos, nuestra mente en las cosas del Espíritu. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mire que lo podemos hacer. Si no,
Si no, entonces no lo diría, pero sí lo podemos hacer. Podemos enfocar las cosas del Espíritu. Podemos poner, literalmente es poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Miren, nuestra mente tiene que ver con nuestra alma, ¿de acuerdo? Debe ser puesta en el Espíritu. El verso 5 nos dice que eso es posible. En nuestro espíritu ya tenemos al Señor y ya está operando esa ley del Espíritu de vida. Nuestra alma la podemos enfocar allí a las cosas del Espíritu. Luego un poco más adelante, los versículos 10 y 11 de Romanos 8 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esa es la experiencia que tenemos. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa es la experiencia que tenemos. El cuerpo de muerte, y el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero mire lo que dice el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el Espíritu viene a avivar no solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma y también nuestro cuerpo. La ley del Espíritu de vida que está en nuestro espíritu desde que recibimos al Señor, entonces allí en esa ley podemos enfocar no solamente en nuestro espíritu, también nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo nuestro ser dependiendo del Espíritu. Todo nuestro ser. Amén. Amén. Como los tres primeros ejemplos del principio de señales que encontramos en el Evangelio de Juan. ¿Recuerda cuál es el primer ejemplo del principio de señales? La conversión de un hombre llamado Nicodemo, ¿cierto? ¿No? Sí, ¿cuál es el primer ejemplo del principio de señales que encontramos en el Evangelio de Juan? ¿No es ese? ¿No es ese el primer ejemplo? Me corrigen. ¿Perdón? Ese es el principio. Pero ¿cuál es el primer ejemplo de ese principio? El primer ejemplo de ese principio es la conversión. Es cuando la persona tiene el nuevo nacimiento. Eso está relacionado directamente con el Espíritu. ¿Recuerdan cuál es el segundo ejemplo? De la mujer samaritana, ¿cierto? Y esa satisfacción que ella tiene por el agua viva tiene que ver directamente con su alma. ¿Y recuerdan cuál es el tercer ejemplo de ese principio de señales? Antes, ese es el cuarto. No, ese es el último. Está en el capítulo 4, ¿en serio? ¿Hace cuánto no ven Juan, el Evangelio de Juan? El niño que estaba enfermo, había un niño que se estaba muriendo. Antes, el capítulo 4 no solamente la mujer samaritana, hay un niño moribundo allí. Y el Señor le da vida, el Señor lo salva, lo vivifica su cuerpo. Así que ahí actúa directamente a su cuerpo. El Señor, el poder de resurrección del Señor actúa en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que es lo que nos está mostrando Romanos capítulo 8, verso 5, verso 10 y verso 11. Todo nuestro ser. Para que eso sea una realidad necesitamos tener una vida crucificada. Vuelvo, ¿por qué? Porque los estorbos nos hacen depender de nuestra mente, de la ley de nuestra mente, y ya sabemos que eso es echar reversa. Amén. Amén. Una dependencia del Espíritu. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Mientras que nos ubicamos allí en 1 Corintios capítulo 1, quiero comentarles solamente o recordarles, esa carta nos habla de unos ejemplos muy prácticos de la iglesia de los Corintios. ¿Ellos eran muy bonita iglesia o ejemplar? No, ¿qué problemas tenían? Así que recuerden así rapidito, los Corintios. División, desde el capítulo 1 dice que hay divisiones entre ellos. Unos tomaban partido por uno, otros no, me gusta este, no. División, ¿qué otros problemas había?
Fornicación, casos bochornosos de fornicación. Tenían problemas hasta, miren hermanos, hasta para tomar la cena del Señor tenían problemas, ¿recuerdan? ¿O no? Hasta para operar en los dones espirituales tenían problemas, ¿recuerdan? Esa es la iglesia. Sin embargo, mire el Señor cómo se refiere a esa iglesia. Primera Corintios capítulo 1. Versos 1 al 4 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hay unos apuntes, hay unos aportes tan valiosos en este primer capítulo para lo que ya tenemos de base con Romanos capítulo 7, que es necesario que lo miremos. En primer lugar, aunque era una iglesia conflictiva, una iglesia donde había muchos enredos, pecados, desórdenes, el Señor se refiere a ellos, o Pablo en su carta se refiere a ellos como santos. Ellos son santos, y lo vimos nosotros en Efesios capítulo 1, la iglesia son los santos. Y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados. Esa expresión, dicha de esa manera, implica un proceso continuo. No es que usted es santo y ya, sino que tiene que ser santificado. Estamos en un continuo proceso de santificación. ¿Y qué es la santificación? Es llenarnos más y más de Cristo. Esa es la santificación. Luego dice, algo también clave que quiero señalarles acá dice, llamados a ser santos, verso 2, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Invocar el nombre del Señor, que el apóstol trata de este asunto más adelante, en esta misma carta, en el capítulo 12. Es importantísimo invocar el nombre del Señor. ¿Qué es invocar? ¿Qué es llamar? Jesús. Cuando invocamos el nombre del Señor, inmediatamente Él viene a nuestra ayuda, a nuestro auxilio. Cuando invocamos el nombre del Señor, habla el mismo apóstol cuando le escribe a los romanos en el capítulo 10, somos salvos. Cuando invocamos el nombre del Señor, las riquezas de Cristo son transferidas a nosotros. Así que hay algo que nos conviene, y es invocar el nombre del Señor. Somos santificados cada vez que invocamos el nombre del Señor. Un tercer asunto que les quiero decir es, el verso 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ellos reciben la gracia de Dios. ¿Y cómo les fue dada esa gracia de Dios? En Cristo Jesús. Es decir, ellos reciben a Cristo Jesús y ahí están recibiendo ¿qué? Gracia. Porque hemos aprendido la gracia de Dios es la vida de Cristo resucitado en nosotros para que la podamos disfrutar. Esa es la gracia. La gracia es más que un favor no merecido, es mucho más. Es la vida en resurrección de Cristo en nosotros, lista para que nosotros la disfrutemos. En cuarto lugar, quiero que veamos el verso 9. Verso 9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El llamado que el Señor nos hizo no solamente es que seamos salvos y nos olvidemos de Cristo, sino que desde que somos salvos tengamos una relación continua con Él, una comunión. Hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesús. Cuando tenemos esa comunión, disfrutamos la gracia que tenemos en nosotros, la vida resucitada. Tenemos, y por lo que hemos visto en Romanos 7, sí que es cierto que sabemos que necesitamos estar en esa comunión con el Señor. Ese es el cuarto asunto, creo. Hay otro más, en el verso 18 de 1 Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura de los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso se lo dice Pablo a esta iglesia, a los corintios, que tenían muchos problemas, como ya hemos visto, como ya hemos mencionado, y de entrada le da la solución. ¿A qué problema? A cualquier problema.
a todos los problemas. ¿Cuál es la solución? La cruz. La cruz. Porque la palabra de la cruz, para los que se pierden es locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si tenemos una vida de cruz, una vida de obediencia plena, una vida que abraza, que ama la cruz y no le tiene miedo y no lo tiene como una tontería, sino que ama y entiende el poder de la cruz, entonces vamos a poder disfrutar el poder de Dios. Aquí quiero hacer una pausa para hacerles la invitación a todos los presentes a que miren en nuestro canal de YouTube las prédicas que tenemos acerca de la cruz. Hemos aprendido cuál es el poder y cómo activarlo. Ahí está, es poder de Dios. No vaya a menospreciarlo, no tenga la cruz de Cristo como una locura, como algo sin importancia, como un adorno. No, es literalmente poder de Dios. El último asunto que quiero mencionarles de 1 Corintios 1 está en el verso 30, que dice, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él, hablando de Dios, del Padre. El Padre nos puso en Cristo. Y cuando el Padre nos pone en Cristo, entonces tenemos todo lo que tiene Cristo. Empezando, porque Cristo fue crucificado, como vimos en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, empezamos por identificarnos con la cruz de Cristo, nuestra vida crucificada allí. De ahí en adelante lo demás, no solamente la cruz, la resurrección y la ascensión. Todo eso lo tenemos, ¿por qué? Porque el Padre nos puso en Cristo. Amén. Bueno, muy bien. Ahora vamos aquí mismo a 1 Corintios, pero el capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versos 47 al 48. 1 Corintios capítulo 15, versos 47 y 48 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el primer hombre? ¿Se recuerdan cómo se llama? Adán. ¿Qué dicen de Adán el verso 47? Es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, que es el Señor, es del cielo. Ese no es terrenal, es del cielo, es celestial. ¿De acuerdo? Aquí lo que dice es que hay dos hombres, realmente hay dos hombres. En todo el universo hay dos hombres. Uno se llama Adán, el otro se llama Cristo. El primero es de la tierra, el otro, el segundo es del cielo. Este primero Adán es terrenal, este no, este es celestial. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí. Verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea que el 48 dice, el 47 dice que hay dos hombres, el primero y el segundo. Pero en el 48 dice que hay varios terrenales y varios celestiales. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los terrenales están en Adán. Es como si estuvieran metidos en Adán. Y todos los celestiales estamos metidos literalmente en Cristo. Por eso Dios ve dos hombres, Adán y Cristo. Y en Adán, todos los que están en Adán. Y el Adán, todos los que son terrenales son tal cual como ese, como Adán, de la tierra. Y los que están en Cristo son tal como Él, como Cristo, celestiales. Así que nosotros éramos del primer hombre, pero como dice 1 Corintios 1:30, Dios nos puso en Cristo. El Señor nos sacó de Adán y nos puso en Cristo para que no seamos más terrenales. ¿Es posible que una persona que haya sido sacada de Adán y puesta en Cristo se devuelva a Adán?
Claro, es lo que vemos desde el principio. ¿Cómo hace? En vez de operar por la ley del espíritu de vida, opera ¿por qué? Por la ley de su mente, porque es que ya no tiene mente esa persona. Claro que sí, ojalá no tuviéramos. Claro, la tenemos. Entonces empezamos a operar así, ¿y qué pasa? Decimos, voy a hacer la ley de Dios, ¿ves? Qué bueno, gloria a Dios decimos. Queremos hacer lo bueno. Entonces activamos la ley que el mal está en nosotros y hacemos el mal. Entonces, ¿qué hicimos? Echamos reversa y nos regresamos a Adán. Y ¿cuál? El terrenal, tales también los terrenales. Tú puedes escoger hoy si andar por Adán o andar por Cristo. O estás en Adán o estás en Cristo. Te digo, estar en Adán es una vida de miseria. Estar en Cristo es una vida gloriosa. Algunos se sentirán de pronto ofendidos. Ay, pues yo estoy en Adán y, o sea, mi vida es miserable según usted. Sí, es que mira, es como si yo fuera el doctor y tienes una pierna llena de gangrena y digo, no, póngase un pañito de agua tibia. Ponga un pañito de agua tibia y todo bien. Pues no te voy a decir eso. Adán no tiene sino gangrena por todas partes. Y tarde o temprano se manifestará la muerte. No creas que solamente es la fiebre que te va a dar. Es una manifestación de muerte. Mientras que Cristo es vida. Por eso estamos llamados a la comunión con Él. Si estamos en la comunión con el Hijo, no vamos a echar reversa, sino que vamos a seguir, vamos a enfocar nuestra mente, nuestros pensamientos a el Espíritu. Y vamos a ser guiados por el Espíritu. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versos 20 y 21. Dice Gálatas 2, versos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hagamos una pausita allí. Decíamos la otra vez, ¿al fin qué? ¿Vive o no vive? Porque empieza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿cierto? Hasta ahí está clarísimo. Ojalá hubiera un punto, se quedaría clarito, pero no hay punto, hay punto y coma. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y lo que ahora vivo en la carne, entonces, ¿si está vivo o no? La primera parte dice, ya no vivo. La segunda parte dice, ahora vivo. Ese que no vive, ese que fue juntamente crucificado con Cristo y no vive, es el hombre sin Cristo. Es el viejo hombre, ese fue crucificado, ese ya no vive. El que vive es un hombre que tiene a Cristo. El terrenal fue el crucificado juntamente con Cristo. Ahora el que vive es el celestial. Dígale a la persona que está ahí cerquita, allí donde usted me ve, soy celestial. Mira, y la otra persona si te conoce, terrible, porque te dice, la otra persona por dentro, aquí no lo va a hacer porque aquí somos todos amables, pero por dentro estará diciendo, si este celestial como era infernal. Porque le sabe cuando usted ha echado reversa, no queriendo hacer el mal, sino precisamente queriendo hacer el bien. Es el engaño, ahí nos engaña el pecado y nos mata. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ese episodio de fracaso que tuve, puede ser que lo tuve hoy mismo, o la palabra de Dios. ¿A quién le creemos? La palabra de Dios es la suma. O sea, estamos en proceso. Y les cuento, eso no va a ser por los siglos de los siglos, esta lucha tan harta, porque es que se vuelve harta esa lucha. Llega un momento donde nuestro cuerpo es redimido, como dice en Romanos capítulo 8, y se acabó el cuentico.
Pero mientras tanto el Señor nos ha dispensado, nos ha dado provisión, y de ahí tenemos que echar. Muy bien, entonces el que vive es el hombre con Cristo, dice en la segunda parte del verso 20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el secreto. No mire las cosas, no andes por vista, pero es que hice, es que hizo, por fe. ¿Qué dice la palabra? Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice que hay 5 leyes. Entonces, por fe, hágale, crea y proceda. Sigan la ley del Espíritu de vida. Y punto. Después de decirlo del verso 20, dice el 21, no desecho la gracia de Dios. Mire, Cristo en mí, esa es la gracia de Dios. Así como en 1 Corintios lo vimos, 1 Corintios 1. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo le escribe específicamente esto a los Gálatas porque se habían ido a judaizar, estaban otra vez enredándose con prácticas de la ley, porque se han vuelto malos, no, porque empezaron a operar con la ley de su mente, dijeron hay que hacer la ley de Dios. Ustedes me lo dijeron al principio, así somos. Y ahí es donde echamos reversa. Entonces sigue en el capítulo 3 diciéndoles: oh Gálatas insensatos, palabras fuertes. ¿Qué les pasó? Se atontaron. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Miren el poder de la cruz nuevamente. Todo, hay un centro de todo, hay un centro del poder, y en la cruz de Cristo ya objetiva, la base, hace más de 2000 años, pero la práctica, la subjetiva, la del día a día, que es aplicada por el Espíritu Santo a mi vida. Verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. Los pone pues, los confronta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Y luego les dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tremendo, ¿no? ¿Y qué más les dice? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? El oír. Él les dice: ¿cómo así? Se atontaron pues. ¿Para qué van a echar reversa? Ya fueron adelante, sigan adelante, es por fe, sigan la dirección del Espíritu. Para eso fue que recibieron el Espíritu, por fe. Para seguir al Espíritu, por fe. ¿Para qué van a echar reversa? Echamos reversa y ya sabemos qué es eso de echar reversa. ¿Seguimos adelante con Cristo? ¿Seguimos adelante por fe? No miremos tanto que fallé. Sí, hay que tener cuidado, pero no nos guiamos por eso, nos guiamos por fe, lo que dice la palabra de Dios. Mucho cuidado con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bonito nombre, pero es peligroso. No nos interesa el bien, mucho menos el mal. Lo que nos interesa es la vida. La vida. Por eso es que yo rompí hace mucho tiempo con varias cosas, como por ejemplo, no solamente el mundo, sino la religión, que es parte del mundo. La religión, la filosofía, todo ese tipo de cosas son buenas. Ese es el peligro. En el año 2022 vimos el peligro de esas cosas buenas, de la cultura misma. Que nos encanta la cultura. Esas son formas que el diablo utiliza para que echemos reversa. Adelante con Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva ocasión que nos das. Gracias por tu palabra, por el poder que hay en ella. Gracias por iluminarnos, Señor, por enseñarnos acerca del poder de la cruz y cómo experimentarlo a diario, cómo tener victoria a diario, cómo manifestar esa victoria que ya nos has dado. Pido tu bendición para cada una de las personas que está acá, para las personas que luego van a ver en internet esta palabra, que podamos recibir para ponerla en práctica con perseverancia.
Ayúdenos, amado Dios, queremos agradarte. A ti, Señor. Y solamente a ti te damos gloria. Señor, porque solamente queremos seguirte a ti. Señor, queremos seguir lo que tu Espíritu nos diga. Queremos, Señor, andar en comunión, buscar esa comunión, buscarte a diario, impregnarnos de ti. Toda gloria, honra y honor a ti por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.